Capítulo 1535. La región del norte solitaria y oscura. Región divina del este, reino de la canción de nieve. La atmósfera en el reino de la canción de nieve, que había sido deificada por un período de tiempo debido a Yun-che, había sufrido un cambio completo y absoluto en comparación con antes. Esto fue especialmente cierto en el reino del Fénix de Hielo, el lugar donde se encontraba la secta del Fénix de Hielo. Debajo de la nieve que caía, había un silencio sofocante que cubría todo el reino. El reino del Fénix de Hielo estuvo normalmente tranquilo durante todo el año, pero nunca antes se había sentido tan frío y desolado. La noticia de la muerte de Mu Xuanjin les había sido transmitida hace unos días, un enviado divino de la luna del reino dios de la luna les había transmitido personalmente la noticia. El reino del Fénix de Hielo había perdido a su maestro de secta y el reino de la canción de nieve había perdido a su rey del reino, incluso más que eso, habían perdido el núcleo de lo que les permitía mantenerse elevados en la región oriental a pesar de su estatus como reino de la estrella media, el apoyo espiritual de todos los practicantes profundos de Snow Song. Nadie podía predecir cómo sería el futuro del reino de la canción de nieve. Pero una atmósfera pesimista y sombría impregnaba silenciosamente cada rincón del reino de la canción de nieve. Lago celestial Netherfrost. La vena fría dentro del lago celestial Netherfrost todavía existía, pero el ser divino Fénix de Hielo se había ido. A pesar de que toda la región todavía estaba repleta de energía de hielo de muy alto nivel, había perdido parte de su aura divina indescriptible. Fue en este momento que la barrera que se había sellado durante mucho tiempo se abrió y cerró sin hacer ruido. A orillas del lago celestial Netherfrost, un hombre apareció de la nada. Estaba vestido todo de negro y su cabello negro le caía hasta la cintura. Por alguna extraña razón, su apariencia había causado que el aire en toda la región alrededor del lago celestial se volviera excepcionalmente pesado y opresivo. Cuando llegó al aire sobre el lago celestial Netherfrost, miró en silencio el agua del lago que había permanecido sin congelar desde épocas pasadas durante varias respiraciones, tenía una cara muy normal, una cara que uno no recordaría incluso si mirara varias veces más, y el aura que irradiaba de su cuerpo era robusto y fangoso. Su fuerza profunda estaba aproximadamente en las etapas iniciales del reino del alma divina y la energía de hielo que era demasiado común en el reino de la canción de nieve fluía por todo su cuerpo. Nadie sabía quién era y era aún menos probable que alguien lo conectara con Yun-che. Un ataúd de cristal translúcido e impecable que brillaba tenuemente con luz divina apareció ante él. Levantó a la mujer que dormía dentro del ataúd, sus movimientos lentos y gentiles. No expresó alegría ni tristeza, ni rabia ni dolor, y no se permitió aferrarse a ella. En cambio, bajó lentamente los brazos antes de mirarla lentamente y suavemente hundirse en el lago helado debajo. Hasta que su cuerpo desapareció por completo de su visión, desapareció de su mundo. Xuanjin, murmuró en voz baja, el caos primigenio es tan vasto, pero el único lugar que me llevará es ese lugar oscuro. Lo sé. Ese lugar es definitivamente el lugar que más odias. Después de todo, tu padre fue asesinado por personas de ese lugar, no permitiré que el aura en ese lugar perturbe tu descanso. Solo este lugar es el más adecuado como su lugar de descanso. La superficie del lago dejó de ondularse cuando se quedó completamente quieta una vez más. Yun-che echó una última y larga mirada al lago antes de darse la vuelta y murmurar para sí mismo. Xuanjin, si hay una próxima vida, estarías dispuesto a verte otra vez. Cuando su cuerpo se volvió borroso, ya había regresado a las orillas del lago celestial. Estiró un brazo e inmediatamente, un pedazo distante de hielo profundo fue succionado hacia él. Se cayó por el aire y se estrelló contra el suelo. Un humano acurrucado estaba sellado dentro de ese hielo profundo. La persona dentro vio una cara desconocida a través de la capa de hielo que lo encerró. Inmediatamente, la esperanza y la súplica aparecieron en esos ojos oscuros. Si alguien viera a este hombre, definitivamente no se les ocurriría que él fuera uno de los 4 emperadores de dioses de la región oriental, una figura que reinó imperiosamente sobre el resto del reino de Dios. Sin decirle una palabra, sin siquiera darle una sola mirada, Yun-che movió un dedo y arrojó ese trozo de hielo profundo al arca profunda primordial. En este momento, un aura peculiar vino del exterior del lago celestial Netherfrost. Los ojos de Yun-che se movieron hacia un lado, pero no se fue ni se ocultó. Golpeó la piedra Nie-Yuan con su dedo y restauró su aura original antes de pasar una mano por su rostro, restaurando su verdadera apariencia. Muy rápidamente, la barrera que rodeaba el lago celestial Netherfrost se abrió y cerró una vez más cuando una figura celestial nevada apareció frente a él. Mu Bingyun.
Originalmente, solo a él y Mu Xuanjin se les había permitido abrir la barrera alrededor del lago celestial Netherfrost. Ahora, Mu Bingyun también podría abrirlo. Claramente, Mu Xuanjin había dejado atrás el jade grabado de su maestro de secta antes de que ella se fuera, ella claramente se había ido con la resolución de morir. Los ojos de Yun Che y Mu Bingyun se encontraron y, aunque claramente solo habían pasado unos días, parecía que había sido toda una vida. Mientras miraba a Yun Che, el imponente pecho debajo de su túnica nevada se agitaba violentamente cuando las emociones, que eran demasiado complejas, sacudieron sus ojos helados. Tú, todavía te atreves a volver. Vine a devolverla aquí, respondió Yun Che. Caminó hacia Mu Bingyun mientras levantaba una espada larga blanca como la nieve en su mano. Esta es su amada espada, y también el símbolo del maestro de la secta del Fénix de Hielo, maestro del Palacio Bingyun, tómalo. Mientras miraba la espada de la princesa de nieve que brillaba con una luz helada que fluía, los ojos de Mu Bingyun se empañaron instantáneamente, la espada de la princesa de nieve había regresado, pero el reino de la canción de nieve ya no tenía un Mu Xuanjin, y también había perdido a su más importante. Y solo relativo para siempre. Cuando su temblorosa mano nevada se estiró y agarró la espada de la princesa de las nieves, parecía que algo de su aura aún permanecía en ella, y el cuerpo de Mu Bingyun se balanceó. Ya habían pasado varios días desde la noticia de su muerte y pensó que ya la había aceptado. Pero en este momento, su corazón y su alma sufrían un dolor tan intenso que sentían que estaban a punto de romperse. ¡Ap! Ella extendió su brazo mientras le daba a Yun Che una feroz bofetada con su mano de jade blanco. Yun Che no esquivó ni trató de defenderse. Permitió que el enrojecimiento y el intenso dolor se extendieran por su rostro. La mano de Mu Bingyun se congeló en el aire. Mientras miraba la cara de Yun Che, una cara que estaba tan tranquila que era aterradora, una cara que no mostraba una pizca de dolor, se dio cuenta de que no había desahogado su ira o resentimiento. En cambio, sintió que el dolor punzante en su corazón se profundizaba. En este mundo, nada era más doloroso que la pérdida, pero si hubiera algo más doloroso que la pérdida, sería una traición. Y él, había experimentado toda la pérdida en el mundo, la mayor traición en este mundo. Nadie sintió más dolor que él por la partida de Mu Xuanjin, nadie sintió más resentimiento, esto era especialmente cierto con respecto al odio que sentía hacia sí mismo. Sus manos comenzaron a temblar e inconscientemente quería extender la mano y tocar la marca roja en su rostro, pero al final, su mano todavía lentamente cayó. Big Sister, si pudieras elegir de nuevo, ¿aún lo dejarías entrar a tu mundo una vez más? Si pudiera elegir de nuevo, aún así, terminaría llevándolo al reino de Dios. El maestro del Palacio Bingyun, dijo Yun Che con voz suave, el reino de la canción de nieve bien podría estar implicado en mi desastre. Incluso sin usarme como excusa, hay muchas quejas antiguas que tienes con otros reinos estelares, y también se encenderán ahora que Xuanjin ya no está aquí, sugiero que te vayas de este lugar lo antes posible también. Mientras agarraba con fuerza la espada de la princesa de nieve, Mu Bingyun lo miró y dijo en voz baja. Incluso si muero, moriré en el reino de la canción de nieve. Al recibir esa respuesta completamente esperada, Yun Che asintió levemente con la cabeza. No habló más y se dio la vuelta y se fue. Yun Che. Detrás de él, la voz de Mu Bingyun sonó desde lejos. Recuerda esto, tu vida fue comprada usando la vida de Big Sister, así que no te permitiré morir. Incluso si es por venganza, debes seguir viviendo. Si continúas comportándote como lo hiciste antes, siempre arriesgas tu vida imprudentemente por otras personas, Big Sister no te perdonará y yo tampoco te perdonaré. Yun Che dejó el lago celestial Netherfrost sin responder, su figura y aura desaparecieron por completo de la vista y los sentidos de Mu Bingyun. Dentro del tranquilo lago celestial Netherfrost, Mu Bingyun abrazó suavemente la espada de la princesa de las nieves contra su pecho, sin saberlo, una lágrima cristalina cayó en silencio, dejando un largo rastro de humedad en el cuerpo de la espada blanca de jade. Estiró un dedo para limpiar suavemente la humedad y cuando levantó su delicada cabeza, una luz fría y decidida llenó sus ojos helados. Sabía que, por mucho que trabajara, nunca sería tan buena como su hermana mayor. El reino de la canción de nieve que estaba privado de Mu Xuanjin ahora enfrentaría innumerables peligros que definitivamente no habría enfrentado en el pasado. Pero ella no se comprometería ni huiría. Mañana, ella tendría éxito en el puesto de maestro de la secta Fénix de Hielo y rey del reino de la canción de nieve. Mientras todavía respirara, definitivamente no permitiría que el reino de la canción de nieve fuera dañado. Después de guardar la espada de la princesa de las nieves, su figura helada flotó en el aire mientras se alejaba lentamente.
Pero fue en el mismo instante en que salió del lago celestial Netherfrost que una extraña luz helada brilló de repente desde el centro del silencioso lago celestial. Ese era el sello completo del Fénix de hielo y brillaba desde algún lugar desconocido. Claramente era solo una imagen proyectada, pero era tan densa que prácticamente parecía sólida. La luz helada que provenía de ella era tan brillante y radiante que parecía ser una luz divina que no debería existir en este mundo. Pero, solo existió durante un período de tiempo excepcionalmente breve y se disipó después de unas pocas respiraciones, para nunca volver a aparecer. Un mes después, el reino de Dios continuó su búsqueda de Yunche. A medida que pasaba el tiempo, la intensidad de esta búsqueda no solo no había logrado reducirse, sino que incluso aumentaba con cada día que pasaba. El alcance de la búsqueda también se expandió rápidamente de las 3 regiones divinas a los reinos inferiores a medida que se establecieron varios tipos de artefactos profundos de exploración en las diversas regiones para detectar el aura de Yunche. El conjunto de fuerzas que se estaban reuniendo para buscarlo no era menos grandioso que la fuerza reunida para buscar al bebé malvado en aquel entonces. Fue tan grandioso que causó que innumerables practicantes profundos se sorprendieran y se desconcertaran cuando se enteraran. Sin embargo, a pesar de que lo estaban buscando con tanta intensidad, en realidad no pudieron encontrar ni el más mínimo rastro del aura de Yunche. El dios de la estrella de la matanza celestial ya era extremadamente hábil en la ocultación en primer lugar, y después de que ella se convirtió en el bebé malvado, su habilidad para esconderse no tenía rival bajo los cielos. Por lo tanto, tratar de rastrear su aura fue más difícil que escalar el cielo. Sin embargo, a pesar de que Yunche era extremadamente fuerte entre la generación más joven, esta era una búsqueda total dirigida por los reinos del rey. Dado su aura y cultivo, que estaban en el reino del rey divino, ¿cómo podría haberse escondido de ellos durante tanto tiempo? Era como si hubiera desaparecido por completo de la faz del mundo. Poco a poco, más y más personas comenzaron a sospechar si había terminado con su propia vida debido a esa inmensa presión y desesperación. Sin embargo, nunca en sus sueños más salvajes habrían imaginado que la persona que perseguían con todas sus fuerzas había pasado los sentidos espirituales y escudriñando artefactos profundos pertenecientes a las potencias de los reinos del rey innumerables veces. No importa si era una persona o un artefacto profundo, ninguna de sus auras había dudado o se detuvo cuando pasaron rozando su cuerpo. Había salido de la región divina del este, partiendo de la parte oriental del reino de Dios, mientras se dirigía hacia el norte, llegando a un mundo extraño en el que nunca había estado antes. También fue durante este período de tiempo que las noticias de la diosa monarca Brahma que traicionó y huyó del reino del dios monarca Brahma comenzaron a extenderse rápidamente, una vez más, causando innumerables conmociones y alarmas. Una cosa extraña había sucedido después de la otra, e incluso los practicantes profundos más bajos con los sentidos espirituales más apagados podían sentir levemente el cambio en el aire. En el lejano norte, en un mundo envuelto por la energía negra. Tud. Era un bosque excepcionalmente tranquilo, pero cuando uno escuchaba el sonido de esos pasos que no eran pesados en absoluto, causaba que el cabello se pusiera de punta. La tierra aquí era negra y el cielo era de un opresivo color blanco grisáceo. Incluso los escasos árboles y vegetación marchitos eran de un color negro grisáceo oscuro. Incluso el aire era sombrío y brumoso, y esto no era una niebla ocasional, sino algo que había existido desde tiempos inmemoriales. Este no era un mundo adecuado para que vivieran seres normales. Incluso si un practicante profundo divino viniera a este lugar, comenzarían a sentir una extrema opresión e incomodidad muy pronto. También comenzarían a volverse imperceptiblemente nerviosos y aterrados. Perder el control de sus emociones también era una posibilidad. Su vida útil se escaparía silenciosamente, como si estuviera siendo devorada por algo. Incluso su energía profunda sentiría que estaba siendo atado por un fantasma invisible, ya que era mucho más agotador y difícil de circular. Como tal, no había practicantes profundos de las regiones divinas del este, oeste o sur que hubieran estado dispuestos a entrar en este mundo. En este mundo oscuro y solitario, una figura salió lentamente de la niebla negra. Su llegada no traería a este mundo la vitalidad que normalmente traería. En cambio, hizo que fuera aún más opresivo y espantoso. Porque sus ojos y esa aura apenas perceptible que irradiaba de su cuerpo eran aún más oscuros y más desolados que los de este mundo. Era como si fuera un reverenciado que había logrado regresar de las profundidades del infierno. Norte, divino, región. Sus pies se detuvieron en el corazón de este bosque negro.
Mientras se enfrentaba a este mundo extraño y aterrador, las comisuras de su boca se curvaron lentamente hacia arriba mientras sus labios se curvaban en una sonrisa siniestra y malvada. En ese instante, incluso la niebla negra que había existido en ese lugar desde tiempos inmemoriales parecía haberse solidificado.